la sesión. Es una comisión mixta, la bienvenida a los señores diputados, pero lo primero que decir es que elegir un presidente para estos efectos. Palabra, presidente. Propongo al presidente de la Comisión del Senado, don Ricardo Lagos. Ya. Pero tiene que ratificarlo los demás o poner otro nombre. ¿Todos de acuerdo? Ya, operamos con lo que hay. Bien, ya, listo, sigo yo entonces. Bien. Lo primero, formalmente, dar, no sé si una explicación de lo que ocurrió el día de ayer, porque citamos a la comisión mixta y lamentablemente, producto de la votación de un proyecto delicado, ustedes subieron, pero quiero que quede en auto esto, por eso lo digo así, no tuvimos el quórum para poder sesionar. ¿Ya? Entonces, quiero valorar la presencia ahora de los senadores que estamos acá y espero que podamos en este escaso tiempo dar cuenta de las diferencias que suscitó entre ambas cámaras este proyecto del bolsillo familiar electrónico. Para esos efectos entiendo que el Ejecutivo tiene una propuesta que quisiera que la pudiéramos escuchar y ver si podemos pronunciarnos al respecto. Ministro, la dejo con la palabra, no sé si hay algo más que agregar mientras tanto. ¿No? ¿Estamos bien? Vamos. Sí, muchas gracias, presidente. En la discrepancia entre el informe de la Cámara de Diputados y el Senado se centra en el numeral 2 del artículo primero del proyecto, que se refería a la implementación del bolsillo familiar electrónico para este periodo de 3 meses. Como sabemos, el bolsillo familiar electrónico se creó, se echó a andar y se legisló sobre la materia el año pasado, en abril, como producto de los acuerdos que hubo en torno a los temas del ingreso mínimo y beneficios sociales. En aquel entonces se definió como con vigencia hasta diciembre, sujeto a una evaluación que podría extenderlo. Esa evaluación ocurrió, en la ley de presupuesto se extendió hasta abril de este año. Eso eran básicamente los recursos que estaban contemplados en el presupuesto. Posteriormente, como producto del diálogo con las organizaciones de trabajadores, se acordó reactivar el bolsillo familiar electrónico para que operara durante los meses de julio, agosto y septiembre. Para eso, por supuesto, no teníamos un presupuesto ilimitado dentro de los recursos que podíamos movilizar. Se propuso en este proyecto de ley, reactivar el bolsillo familiar electrónico para los meses que mencionaba, con una cobertura correspondiente a los beneficiarios de subsidio único familiar, que están dentro del 40% más pobre de la población, y el tramo más bajo de la asignación familiar, que corresponde a trabajadores que tienen un ingreso hasta, si mal no recuerdo, 580 y tantos mil pesos. Más los beneficiarios de seguridad y oportunidades y no recuerdo si hay otro, básicamente eso. Entonces, en la discusión en la Cámara de Diputados, en la votación en la Cámara de Diputados no se alcanzó el quórum constitucional porque se definió este artículo o estos artículos sobre bolsillo familiar electrónico como materia de quórum calificado por corresponder aparentemente a temas de seguridad social. No es un criterio que nosotros compartamos, pero así fue calificado por la mesa en su momento. En torno a esto se plantearon dos temas, uno de cobertura y otro de aplicación del bolsillo familiar electrónico. El tema de cobertura tenía que ver con que en su versión anterior, además del primer tramo de la asignación familiar, incluía también el segundo y tercer tramo. En materia de aplicación, se planteó ya desde la Comisión de Hacienda de la Cámara la posibilidad de que el bolsillo familiar electrónico también se pudiera utilizar para pagar las cuentas de electricidad. Como sabemos, en la aplicación anterior, el bolsillo familiar solo se podía aplicar para compras en establecimientos del rubro alimentos. Cuando se planteó esto en la Comisión de Hacienda, donde hubo una indicación suscrita por varios de los diputados aquí presentes,
nosotros señalamos que no estábamos en ese momento en condiciones de responder si técnicamente era viable. Posteriormente hicimos las consultas correspondientes con Banco Estado, que es quien administra este bolsillo, y identificamos con ellos la posibilidad de que sí se pueda utilizar para ese propósito a través de caja vecina, que corresponde a la red que administra el propio Banco Estado y a través del cual también se pueden pagar cuentas de servicio. Entonces, en virtud de eso, se ha hecho una indicación que la propuesta nuestra es fusionar los números 1 y 2 del artículo primero del proyecto para agregar la posibilidad, para agregar un párrafo que señala que a partir del mes de julio, sin importar la fecha en que se produzca el abono, puede ser también destinado a pagar o complementar el pago de las tarifas eléctricas para clientes regulados a través de medios y conformidad con las demás condiciones técnicas y operativas que define el Ministerio de Hacienda mediante acto administrativo correspondiente. Entonces se podría aplicar a través de caja vecina. Esto es importante tener claro, no significa, ¿cierto?, que el beneficio aumente, sino que se diversifica el uso. Surgió en la comisión la pregunta si esto implicaba un doble beneficio. No lo es, porque el bolsillo familiar electrónico se puede usar para cualquiera de los propósitos que están dispuestos, y en el caso del subsidio a las tarifas de la electricidad, va cuando se materialice, es decir, cuando se complete todo el proceso de postulación, se va a incorporar en las propias cuentas. De manera que si cierto, una familia utiliza el bolsillo para pagar parte de la cuenta de electricidad, habrá ahorrado, ¿cierto?, dejará de usarlo para comprar alimentos y podrá revertir ese mismo hecho cuando reciba el subsidio por el consumo eléctrico. Entonces no hay en ese sentido una duplicación. Y en lo que se refiere a la cobertura del mismo beneficio, nosotros entendemos cierto, la preocupación o el deseo que la cobertura sea mayor, pero los recursos desgraciadamente son limitados, y aquí tenemos que tener claro de que esto era algo para lo cual no teníamos recursos provisionados específicamente para este propósito, y por lo tanto se está acomodando dentro de lo que ha sido la ejecución presupuestaria del año, y por supuesto eso tiene también limitaciones. Así que en esa materia no tenemos posibilidad de innovar, porque no hay los recursos para cubrir esa diferencia que equivale a alrededor de 35.000 millones de pesos, es una suma muy significativa que obviamente de la cual evidentemente no disponemos. Así que nuestra propuesta, presidente, sería integrar el número 1, el numeral 1 y 2 del artículo primero del proyecto para resolver en un solo artículo todos los temas del bolsillo familiar electrónico e incorporar dentro de ¿cierto?, la posibilidad de utilizarlo para pagar las cuentas de la electricidad a través de los medios que señalaba. Eso sería por nuestra parte, presidente. Bien, muchas gracias, ministro. ¿Se entiende el sentido de la propuesta? En el fondo, para ser en sencillo, entiendo que el Ejecutivo mantiene el proyecto original, lo que ha hecho es agregar un uso adicional al bolsillo familiar electrónico para permitir imputarlo al pago de cuentas de la luz, ¿correcto? Eso es. Y hay una explicación respecto a los tramos. No sé si alguien quiere agregar algo. Diputado Mellado, don Miguel. Gracias, presidente. Sí, estamos aquí porque votamos nosotros en contra en la sala, porque en el proyecto, en la parte original de esto, del bolsillo familiar electrónico, que es lo que nos llevó a nosotros, es que en la parte original decía causantes de la asignación familiar maternal del subsidio único de prestaciones familiares, no le importaba el tramo de ingresos en tanto esté en el sistema. En este proyecto de ley, los causantes de asignación familiar maternal
tenían que pertenecer al tramo de ingreso establecido en una letra de menores de 586.000 pesos. En el caso de subsidio familiar pasó exactamente lo mismo. Los que estaban en iguales o inferiores convenciones al límite establecido, y en el caso del proyecto de ley, los causantes de subsidio familiar solamente eran del 40% de menores ingresos. Y el mensaje que acompañó el proyecto de ley no hacía mención explícita a esto, y desde un punto de vista incluso comunicacional, siempre se hablaron el gobierno de que se volvía el subsidio familiar electrónico. Al volver el subsidio familiar electrónico, tiene que ser de la misma manera, con la misma cantidad de gente, ¿cierto? Y el número de beneficiados de esta renovación parcial del bolsillo familiar electrónico es de 1,2 millones en lugar de 1,7, ¿cierto? Y eso significa que 500.000 personas quedan fuera de recibir este beneficio de bolsillo familiar electrónico. Entonces, es mucha la gente que queda fuera, ¿cierto? No habiendo previsto esta estimación, y la verdad es que nosotros vimos que había una incongruencia en este tema, yo no sé por qué no lo vieron en el Senado, para ver que hubiera sido la misma cantidad de personas, 1,7 millones de beneficiarios con el bolsillo familiar electrónico. Esta es la primera parte, por eso nosotros rechazamos este punto en la Cámara de Diputados. No hablo por demócratas que lo rechazamos por otro motivo, pero nosotros rechazamos por este motivo, ¿cierto? El punto 1, número 2, y quiero también hacer un alcance sobre el tema recién dicho por el ministro, por su intermedio presidente, porque va a haber un doble subsidio al 40%. Va a haber un subsidio de postulación al subsidio de la luz, y va a haber también, ¿cierto?, esta posibilidad del beneficio del bolsillo familiar electrónico al mismo 40% para que puedan pagar esa cuenta de la luz. O sea, va a haber doble beneficio para el mismo 40% en vez de subir al 60% el beneficio del bolsillo familiar electrónico. He dicho, presidente, gracias. Bien, don Alexis. No, solamente sobre el último punto, porque fue parte de la conversación que tuvimos en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. No es un doble subsidio, la verdad es que por lo demás es una opción que se entrega de ampliar la posibilidad de utilización del bolsillo electrónico. No va directo y por lo tanto no opera como un doble subsidio. Uno podría, bajo esa lógica, establecer doble subsidio cuando aprobamos los recursos para estabilización de la parafina, que también estamos subsidiando doblemente a través del bolsillo electrónico. La verdad que ese no es el criterio. Yo creo que, y como lo señalaron todos los parlamentarios en términos generales, ¿qué problema hay de que se pueda ampliar la posibilidad de utilizar? Al final la familia es la que decide dónde le aprieta más el zapato, digamos. Bien, no sé si alguien más quiere agregar algo. Sí, ministro, antes que usted, y yo con el mejor ánimo, porque trato de colaborar siempre, en particular soy oficialista, pero efectivamente cuando vimos el rechazo en la Cámara de Diputados nos preguntamos algunos qué había ocurrido. Y ahí nos percatamos de que efectivamente, como señaló el ministro y el diputado Mellado, respecto al bolsillo familiar electrónico versión 1, aplicación, tenía una cobertura superior a y esto, no digo que no fue, tal vez no lo percibimos nosotros, pero tampoco se explicitó tan claramente. Entonces generó y yo entiendo la explicación cuando no hay recursos y hay que priorizar. O sea, no tengo dificultad con eso y lo voy a aprobar porque no tengo ni una facultad para aumentar los recursos. Pero creo que habría sido mejor haberlo conocido bien claramente, porque entendimos que era como que se repone el bolsillo familiar electrónico y uno tal vez pensó que era en los mismos términos. Y había aquí por razones que conocemos, una mirada distinta respecto a la cobertura. Eso lo quería dejar consignado, sin prejuicio, que yo voy a votar favorablemente el proyecto, y agradezco además la flexibilidad, y técnicamente se puede hacerlo, de incorporar el destino de los recursos del bolsillo familiar electrónico al uso del pago de la cuenta de la luz, digamos, ¿ya? Y no lo veo como un doble subsidio tampoco. O sea, yo creo que esto es una libre opción que tienen los hogares chilenos para esos efectos. Ministro, le doy la palabra. Marlene, perdón, ¿usted quería decir algo, diputada? Sí, gracias, presidente. Bueno, yo la verdad que me voy a referir netamente al tema de la cobertura. Me preocupa también muchísimo, y creo que así lo manifestamos en la Cámara de Diputados, en donde es preocupante que muchas familias van a quedar fuera. Y como bien lo dice el senador, la Gosbeber, acá el problema sí tiene que ver con recursos, pero ¿cómo le explicamos a todas las familias que hoy día están pasando momentos complicados y momentos complejos? Entonces, no existe ninguna posibilidad de poder aumentar la cantidad de personas que se vean beneficiadas, porque es un número importante
que hoy día están pasando momentos complejos, se viene un tema ahí que es importantísimo con el tema de la luz, de la recarga que se viene, ¿verdad? De las alzas importantes y considerables que justamente va a afectar a quienes van a quedar fuera de este beneficio. Entonces, es como que van a ser doblemente dañados, porque no van a estar en esta cobertura y tampoco en el otro. Entonces, como para que podamos ver la posibilidad, que sería bueno, creo yo, entendiendo lo que están viviendo estas familias. Solo eso. Gracias, presidente. Muchas gracias. Ministro. Sí, presidente. Bueno, primero que nada, digamos, lamento que se haya producido esa confusión al momento de discutirse el proyecto. Quizás tenga que ver con lo que decía el diputado Mellado, ¿cierto? Al hablar de volver de vuelta del bolsillo familiar electrónico, poderse entendido que era, ¿cierto?, con la misma cobertura. Acá, ¿cierto?, lo que estamos haciendo es que estamos reactivando un mecanismo que había concluido, que de hecho concluyó en abril pasado y no se ha pagado en los últimos 2 meses porque no estaba vigente. Entonces, el momento de reponerlo, ¿cierto?, lo estamos haciendo dentro del marco de recursos de que disponemos. Ahora, para tener una idea, ¿cierto?, de los órdenes de magnitud, o sea, cuando hablamos de 35.000 millones de pesos, estamos hablando más o menos de lo que está calculado como los recursos que se van a aportar este año para ampliar la cobertura del subsidio al consumo eléctrico. O sea, una magnitud bien significativa. Por eso es que, y además en ese caso, ¿cierto?, se está haciendo porque por el efecto que tiene sobre la recaudación del IVA el aumento de las tarifas. Eso, ¿cierto?, indica que si hubiéramos tenido recursos libremente disponibles, lo habríamos hecho de otra manera, pero es a raíz de que se generan recursos adicionales que esos se aplican a ese propósito. Pero en este caso, desgraciadamente, no podemos ir más allá. Yo pido disculpas quizás por no haber sido suficientemente taxativo al momento de presentar el proyecto. Por supuesto, las coberturas estaban no solamente en el proyecto, sino que estaban en el informe financiero. Pero, digamos, tenemos que atender a la realidad fiscal del momento. Luego, simplemente ratificar el tema del doble subsidio. No es tal porque si hacemos simplemente un ejercicio de mirar, ¿cierto?, lo que serían los ingresos de una familia, cómo lo que gasta en distintos conceptos, cómo usa el bolsillo familiar electrónico, nos vamos a dar cuenta que, ¿cierto?, si se usa para pagar la cuenta, lo que se ahorra después al momento de recibir el subsidio se utilizará, ¿cierto?, en los consumos que de otra manera se habrían pagado con el bolsillo, que serían los consumos de alimentos, ¿cierto? Y lo tercero que no mencioné en mi intervención inicial es el tema de la norma en este proyecto que permite aportar recursos al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo a fin de que los precios de la parafina no excedan de los 1.050 pesos por litro. Eso es importante porque justamente en la semana anterior tuvimos un incremento de precio de la parafina de 40 pesos. Entonces es muy importante y esa es la razón por la cual, ¿cierto?, nos importa que se pueda aprobar pronto este proyecto para que comience a operar respecto del tema de los precios de la parafina cuando estamos ya prácticamente en la mitad de la temporada de invierno. Eso sería, presidente. Senador Cast y diputado Mellado. Y vamos avanzando. Gracias, presidente. ¿Diputada también? Ya. Yo primero creo que este tema nos lleva a una discusión que es más larga y que escapa de este proyecto de ley y de la votación en la mixta, pero que es yo creo que el deseo de que algún día nos movamos a una unificación de las transferencias monetarias, porque eso efectivamente nos permitiría olvidarnos de esta duplicidad de cosas que además yo creo que en este caso no sería duplicación porque en el fondo en el bolsillo electrónico hay flexibilidad para ocupar en otras cosas. Por lo tanto, si alguien recibiera eventualmente el subsidio de electricidad, podría ocupar el bolsillo electrónico para alimentación. O sea,
en el fondo permite la flexibilidad. Yo soy partidario de que ojalá no existan todas el compartimento estanco y tengamos un nivel de lo que se conoce internacionalmente como el impuesto negativo al trabajo, donde en el fondo además promovamos la formalización del trabajo, porque en el fondo hoy día es muy conveniente para muchos no aparecer en el sistema. El gran drama que tenemos hoy día es con la ficha de protección social o el registro social de hogares, que hoy día en el fondo te empuja a salir del sistema. Hoy día te empuja a que en el fondo uno no esté, como empezamos a cruzar los datos, que creo que fue los errores más graves que hemos hecho desde el Ministerio de Desarrollo Social, porque empezamos a cruzar los datos administrativos. Antiguamente, cuando me tocó ser ministro de Planificación, no hacíamos eso, lo que hacíamos era que teníamos proxies. Entonces sacábamos una foto del hogar, no cruzando los datos administrativos, y de esa forma no había ni un incentivo perverso a no aparecer con el sueldo real. Porque tú en el fondo sacabas la composición de la familia, sacabas educación, que eran elementos mucho más fijos, más difíciles de camuflar, cuánto nivel de educación tuvo, y elementos más incluso que son difíciles de esconder, que es, por ejemplo, cuánto vale una vivienda, de acuerdo al lugar geográfico, de acuerdo a cosas que hoy día con información administrativa sí se pueden hacer. Y se avanzó en cruzar datos con buenas intenciones. Yo creo que fue en el fondo decir, tenemos más información, ocupemos esos datos para cruzarlo, y de esa forma vamos a tener más precisión. Pero la mayor precisión tuvo un trade-off, tuvo un costo en incentivos perversos, yo creo, en el mundo de formalizarse. Entonces, por eso creo que es tan importante, y vuelvo a la discusión inicial, de que estas transferencias automáticas, monetarias, ojalá sean cada vez más masivas, fusionemos cosas y que nos permitan avanzar. Y termino simplemente que si el Ejecutivo, por restricciones financieras, que además acuérdense que estamos en la Comisión de Hacienda, donde queremos valorar que vayamos convergiendo a equilibrio fiscal, no pudo lograr una mayor cobertura, yo me imagino que no es por mezquindad, sino que más bien por responsabilidad. Entonces yo por lo menos encuentro que son cosas que tenemos que valorar, conversar. Obviamente tal vez se debió haber sido más explícito, como decía el senador Lago Weber, en ese cambio. Pero yo creo que hay un elemento que siempre el Ministerio de Hacienda tiene la difícil tarea de lograr que año a año el presupuesto cuadre entre los gastos y los ingresos. Porque somos muchos los que no queremos seguir subiendo los impuestos, los que al mismo tiempo a veces queremos gastar más. Entonces hay que buscar un cierto equilibrio entre los deseos de todas las partes, y yo por lo menos creo que en esta materia es importante valorar ese aspecto de responsabilidad fiscal que a veces no se valora tanto, y sobre todo todos queremos más beneficios y quién no. Somos senadores, somos parlamentarios, somos diputados, tenemos familias que obviamente requieren esta ayuda, pero yo por lo menos creo que en esta materia ojalá también siempre busquemos el equilibrio entre gastar más y también ser responsables con el tema fiscal. Gracias. Tengo la diputada Pérez y después el diputado Mellado. Compartiendo lo que menciona de la responsabilidad que tenemos que tener con el gasto fiscal, quiero insistir en las familias que están quedando fuera, que es un número importante, son 500.000 personas. Yo, ministro, cuando discutimos la ley de la tarifa de la luz, ¿verdad?, de la estabilización de la tarifa de la luz, fui bien categórica en pedir durante toda la tramitación que se aumentara el subsidio, y hasta el último minuto se me dijo que era imposible. Y la verdad es que después de que salió a la luz lo que iba a ocurrir y lo que iba a significar este aumento y estas alzas considerables en las cuentas de la luz, se triplicó la cobertura del subsidio. Entonces, dicho eso, quiero manifestar, y que me alegra, por cierto, que se haya triplicado, evidentemente, pero dicho eso, me preocupan estas familias que están quedando fuera, porque sé que hoy día existe una necesidad y hoy día no podemos engañarnos y tenemos que ver que las familias hoy día lo están pasando mal, que se vienen tiempos complejos, y solamente yo quiero dejar de manifiesto en esta comisión en que me preocupa las familias que quedaron fuera de esto, que yo lo daba por sentado que se iba a mantener. Entiendo que no pueden ser todas, entiendo que hay que tener, como bien lo dijo el senador, una responsabilidad fiscal, ¿verdad? Pero me gustaría que colocarlo en la mesa, y que si hay alguna opción de que realmente se pueda aumentar, yo la verdad que creo que sería bastante bueno para las familias que hoy día lo están pasando mal. Eso. Diputado Mellado. Gracias, presidente. Sí, la verdad es que dos cosas. Una, si vamos a hablar de responsabilidad fiscal, hablemos en todo, porque en algunos proyectos están pidiendo rebajar el IVA, ¿ya?, de algunos temas, digamos, proyectos del Ejecutivo,
Y si hablamos de un todo, entonces veamos cómo mantenemos, ¿cierto? Y no pidamos rebajar IVA en algunos proyectos de ley que se están viendo en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados en estos momentos. Entonces, ¿me preocupa la cobertura? Sí, está bien. Creo que fue una falta de comunicación, más bien, en esto. Pero sí le quería pedir, ministro, subsecretario, por su intermedio, yo oficié al Ministerio de Desarrollo Social porque muchas personas nos han dicho que están quedando fuera del 40%. Han quedado fuera de ese 40%. Por lo tanto, esto va a ir al 40%. ¿No? Y hay que investigar el registro social de hogares porque ha sacado a muchas personas de ese 40%. Y cuando lo publiqué en mi red empezaron a decirme, sí, mi papá está en el 41, está en el 42, son jubilados, lo sacaron del registro. ¿Qué es lo que está pasando? No lo sé. ¿Cuál es la última medición? O sea, si pueden investigar efectivamente cómo las personas que salieron del registro social de hogares del 40%, en qué situación están ahora, si pueden hacer nuevamente un chequeo, digamos, para que puedan quedar dentro. Ya que vamos a colocar ese techo, bueno, que quepan todos, incluso los que salieron. Entonces, no sé cuánto para atrás se puede evidenciar, porque en la Araucanía quedaron muchos que están fuera después de los retiros y después del IFE, digamos que les llegó mucho a la gente de la Araucanía, entonces ahora los consideran más ricos, ¿verdad?, que antes, entonces los dejan fuera. Eso yo creo que hay que permitirme investigar y, bueno, para no entorpecer, yo creo que vamos a dar la unanimidad para poder seguir adelante en el bien entendido, presidente, ya que para que los senadores no se rían de nosotros lo que estamos hablando, entonces vamos a dar la unanimidad de este tema para hacerlo. Le pedí al ministro y a la subsecretaria que vean por qué están quedando fuera del 40% muchas personas, como que ha cambiado en el registro social de hogares, para que ojalá queden todos los que eran del 40% queden dentro de ese manto. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Solamente para usted escuchar atentamente. Una cosa es que usted, por una parte, por su propio carril, está oficiando o ha oficiado al desarrollo social para estos efectos, sin perjuicio de transmitirle el mismo mensaje a la autoridad de Hacienda y a la subsecretaria. O sea, lo quedó consignado. Bien, mi rol acá es solamente dirigir esta reunión. ¿Les puedo pedir un segundo? Y tratar de sacar adelante esto. ¿Quiere agregar algo más, ministro, antes de proceder a ver si tenemos acuerdo o no? Si no, habrá que votar y... Sí, presidente. Solo a propósito de la referencia que hacía el senador Casa al tema de la formalización, recordar que en este proyecto hay una norma que permite que personas que están actualmente recibiendo SUF por sus cargas familiares, con el valor, por lo tanto, de 21.000 y algo de pesos, si obtienen un empleo asalariado en el cual queden en un tramo con un valor de la asignación familiar por debajo del valor del SUF, mantienen ese valor más alto durante 2 años. Entonces eso ayuda en buena medida a incentivar la formalización. Creo que también tiene que ver en parte con lo que señalaba recién el diputado Mellado. Y quisiera además comentar que ayer tuvimos una actividad en la cual formalizamos un acuerdo con las organizaciones de feriantes, con la cual vamos a proponer un impuesto sustitutivo para las ventas en las ferias libres, aplicado sobre las compras a través de medios digitales, y eso nos va a permitir incorporar a 100.000 personas a la formalidad desde el punto de vista tributario. Entonces, 1,5% de la venta. Claro, a la venta. Entonces, eso como paso para la formalización, por supuesto se suma a otras cosas que estamos discutiendo en la misma Comisión de Hacienda en cumplimiento tributario. Hay otros proyectos que todavía vamos a enviar sobre monocotización previsional. Así que creo que si podemos avanzar en toda esta legislación, creo que vamos a haber dado un paso muy importante en los temas de formalización. Y respecto del tema de las personas que salieron del 40%, creo que la subsecretaria, que además fue antes subsecretaria en el Ministerio de Desarrollo Social, creo que lo puede explicar mejor que yo, y además recoger la inquietud que expresaba el diputado Mellado por su intermedio, presidente. Presidente, ministro, solamente, ¿podía aclarar bien cómo funcionaría el tema de las ferias libres? ¿Es un 1%, es un 1,5% de qué? ¿Sustitución del IVA? De las ventas. ¿Ah?
Sí, pero Pero perdón, ¿eso es por impuesto a la renta o en reemplazo del IVA? En reemplazo del IVA. Donde, bueno, ya lo discutiremos en su momento con este Bueno, proyecto, pero en el fondo acordémonos que el IVA es un impuesto que se aplica sobre la diferencia entre ventas y compras. Para aquel que compra formalmente con factura, descuenta, ¿cierto?, el impuesto que pagó por sus compras. En el caso de los feriantes eso no ocurre, porque, ¿cierto?, no compran con IVA, porque, en fin, la cadena hacia la agricultura, en fin, tiene su propia particularidad. Entonces, por eso no es comparable el 1,5 con el 19. ¿Ah? Ya lo discutiremos en su momento, pero... sí, no le quepa duda que lo vamos a discutir en su momento. Se abre un camino. Sino también en la facilidad que se le da a los feriantes de poder comercializar a través de la tarjeta, que hoy día es un mecanismo de pago muy amplio. No, y El 1,5. tiene varios efectos que Tiene podríamos hablar hartas después, variables. porque incluso para los mismos feriantes les puede servir como prueba de los ingresos que tienen. No solamente al tema del puerto de la renta, sino también para pedir crédito, otras facilidades. Claro, la formalidad opera en ambos lados. El ejercicio era eso, que pudieran acceder a los medios electrónicos. Ya, les propongo lo siguiente, que tratemos de despachar el de la mixta y después vemos el otro que todavía no existe. Ya, bien. ¿Ah? Vamos. Claro, parece que se entretuvo más con la feria. Ya, su secretaria. Sí, no, yo quería, presidente, por su intermedio, además de saludar a los senadores, a los diputados y a la diputada presente, señalar que en este proyecto la nómina respecto de los beneficiarios es la misma que existía hasta abril. Por tanto, aumentos o cambios del tramo de la calificación socioeconómica no cambian la nómina respecto de este beneficio, ¿ya? Ahora, sin perjuicio de aquello, cambia el tramo de la calificación efectivamente cuando hay un cambio, pero en la renta de los últimos 12 meses. No es respecto del mes anterior. Y además hay pero los retiros, bueno, no quiero empezar a hablar de eso, pero son últimos 12 meses, pero adicionalmente hay test que buscan que si de los últimos 12 meses en un mes cambia el tramo, ese tramo tiene que permanecer por 2 meses después para efectivamente hacerse el cambio en la calificación. O sea, no es automático, no es que después de 12 meses me cambió el tramo, entonces automáticamente cambia el tramo, sino que lo que hace la calificación socioeconómica es que espera que hayan al menos 2 meses seguidos de un cambio de tramo del 40 al 60, o más bien por un cambio del 40 al 50, y ahí recién lo rectifica. O si son 2 tramos, espera 3 meses. Por tanto, si yo miro al final del día casi 15 meses para atrás, quiere decir que para los dos lados. Efectivamente, eso significa que a lo mejor algo ocurrió en ese hogar respecto de la misma reactivación de la economía que está ocurriendo y otras cosas en los últimos 12 meses y por tanto no cuentan en ese sentido los retiros. Eso porque al final del día los retiros han ido desapareciendo en los últimos 12 meses como renta, entonces esa no vendría a ser la explicación, eso sería para hacia abajo, no hacia arriba. Pero como sea, nosotros igual vamos a trabajar mañana. De hecho, yo justo tengo una reunión con la subsecretaria de Evaluación Social por otros temas y puedo levantar la inquietud del diputado. Ya, don Alexis. Una consulta. ¿Cómo opera el 40%? Porque de repente tenemos yo escucho que de repente dice, oye, hay gente que subió el puntaje, salió del 40%, pero cuando sale una persona, entra otra, ¿no? No es que el 40% es una cantidad fija que es rigurosa o puede haber en algún momento, o puede haber un momento que crezca al doble de personas beneficiarias o cuando sale uno, entra otro, para que quede claro. Sí, su secretaria. Presidente, por su intermedio, contestar al diputado. ¿Dónde corta cada tramo? No depende del registro social de hogar y la renta de las personas que son parte del registro social de hogares. Depende de una muestra representativa de toda la población de chilenos, porque si no, nunca tendríamos al tramo de más altos ingresos. Por tanto, donde cortan los tramos se actualizan con la encuesta de caracterización socioeconómica de hogares, CACEN. Entonces, cada vez que hay una CACEN, lo que hace, que así está de hecho puesto en la reglamentación y normativa de la clasificación, se hace un ajuste de los tramos.
por tanto es representativo de la población. Efectivamente, como es nuestra distribución de ingresos, en el 40% menor ingreso hay más personas que el 40% de nuestra población, por cómo es la distribución de ingresos, que eso es parte de lo que uno mira en la CACEN. No somos un país muy igualitario, digamos, entonces... Exacto. Miguel. Muchas gracias. Lo que pasa es que, yo creo que para que quede mejor y que haya unanimidad también en la votación en la Cámara de Diputados, el presidente... Oye, estamos sacando la cuestión. Presidente... Ya, dejémoslo ahí entonces. Ya. El presidente, mire, esto de reactivar el aporte pagado a través del bolsillo familiar electrónico llama a un posible rechazo en la Cámara. Entonces, yo quisiera que cambiáramos la redacción. No sé cuál es una mejor redacción para decir que efectivamente, porque no es todo el universo de gente, no es el 1.700.000, es 1.200.000. Entonces, ¿qué nombre le podemos colocar? No sé. El título creo que es importante lo que hace para abajo para que podamos tener unanimidad en la Cámara, a lo mejor, para que la gente evidencie. Cambia la cobertura. Reajusta los valores de subsidio único familiar y asignación familiar y cambia el aporte pagado a través de bolsillo. No sé, algo. Claro. A ver. Sí. Sí. Don Mario. Quizás más simple que eso, en lugar de decir reactiva, si dice activa, ya se entendería que no es exactamente igual. Activa el subsidio único familiar y la asignación... No, activa el aporte pagado. Ya. Pero es que no es activo, presidente. Otorga, puede ser. Presidente. Presidente. Senador Coloma. Es que yo encuentro razonarse al diputado Mellado, porque el título llama a confusión, porque quien recibió el aporte del bolsillo familiar electrónico ante un anuncio en que esto se va a activar o reactivar, va a entender que tiene derecho. Entonces hay que frasearlo de una manera distinta, que tiene que ver con o reformulación o rebaja, no tengo idea, porque no es lo mismo. Yo creo que uno tiene que ser didáctico con ese tipo de cosas. Así que le encuentro razón al diputado. Presidente, ¿actualización no será una palabra quizás más acorde para evitar esas confusiones? Subsecretaria Lobos. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los diputados y diputadas, senadores y senadoras, a los miembros de la Secretaría. Entiendo el punto que plantea los senadores y diputados, especialmente el diputado Mellado, la diputada Marlene Pérez, respecto a no generar confusión respecto de que una reactivación sería el mismo beneficio que se activa por nuevos meses. En ese sentido, otorga un aporte, porque en el fondo es un aporte distinto al que ya se otorgó. Estamos otorgando un aporte pagado a través del bolsillo con las características que establece este propio proyecto de ley. Creo que otorga un. ¿Sí? Eso. Voy a pedirle a la secretaria que lea lo que ella entendió, porque es la que lo va a traducir en texto. Entonces, se estaría sugiriendo sustituir el nombre por el siguiente: proyecto de ley que reajusta los valores del subsidio único familiar y la asignación familiar, otorga un aporte pagado a través del bolsillo familiar electrónico por los meses de invierno de 2024 e inyecta recursos al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo. Tal cual, presidente. ¿Les La parece secretaria, como razonable? siempre, recogió Bien. a Se cabalidad. agradece el punto, porque efectivamente para no generar confusiones o que se prestara para confusiones. Me parece bien. Entonces, ¿les parece que, entiendo que hay una coincidencia, si habría que votar entonces la indicación que presentó el Ejecutivo, que la modificación que hace esta mixta, la propuesta es mantener el texto que venía del Senado, Refunde los números 1 y 2 del Senado, Ya. más la Te lo dice mejor que yo. posibilidad de pagar las cuentas de la luz. Sí, con el cambio del título. Entonces, ¿tomo la votación, Sí, por presidente? favor. Diputado Mellado. Diputada Pérez. A favor. Diputado Barrera. Diputado Sáez. A favor, y agradezco la disposición del Gobierno de haber considerado la indicación que presentamos para ampliar el rubro con el cual se puede usar los recursos del bolsillo familiar. Diputado Sepúlveda. En el mismo sentido, agilizaron el compromiso mucho más de lo que en su momento comprometieron, así que agradecer el gesto del Ejecutivo. Senador Cast. Senador Insulza. A favor. Senador García. A favor.
Presidente. A favor. Queda entonces aprobada la proposición del Ejecutivo. Ya, bien. Queda acordada, despachado este proyecto a la mixta. Entiendo que a las 15 horas al menos el Senado lo va a ver en la sala, ¿correcto? Y a las 16:30 en la Cámara. Yo, una mixta no y una mixta sí. O sea, no.